Nos asiste cuando del Congreso se trata. Ayer intercambiamos algún que otro WhatsApp. Estoy hablando de el colega José Di Mauro del Parlamentario Web, entre otras cosas. José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, María, ¿cómo estás? Gracias por llamar y bueno, arrancando el año, ¿no? Con todo. Con todo, sí. Ahora, es increíble, ¿no? Más allá de que, bueno, yo lo escuchaba esta mañana Agustín Rossi diciendo que, bueno, que esto acá sorprende porque no tenemos práctica de coaliciones, que en Europa estas cosas como lo que ocurrió con Máximo ayer y demás son habituales. Bueno, pero yo no sé si lo hacen cuando el país está en vilo, ¿no? Como es un tema candente, un tema en donde el presidente dijo, si no arreglábamos ese preacuerdo, ¿no? Pero si no llegamos a un acuerdo con el fondo el viernes, el lunes tenía que decretar feriado cambiario y bancario. O sea, esa era la gravedad. Claro, esa así un poco todo, bueno, es un análisis muy amplio, porque aparte porque se habla con tanta liviandad, que asombra. Por ejemplo, qué sé yo, uno dice, cuando escucha feriado cambiario y dice, bueno, uno los que tienen algunos añitos Sí. y experiencia acá en la Argentina, Temblás. sabemos lo que esa palabra representa. Sí. Que es un poco ¿sabes a lo que me reportaba lo que dijo Mauricio Macri cuando se habla del destino de esos 45.000 millones de dólares que se tomaron del Fondo Monetario? Y se hace referencia, él hizo referencia, a mí me parece que de manera liviana, pero se tomó de manera más liviana todavía cuando dijo, bueno, para salvar a los bancos. Y entonces dijo, bueno, entonces la plata era para dársela a los bancos. Y parte de eso se usó. Y se usó para proteger los ahorros de los argentinos. O sea, ya sabemos lo que pasó en 2001, sí. cuando el tema... Y lo que pasó antes con el plan Bonex y todo ese tipo de cosas. Entonces, me parece que, bueno, de todas maneras después también pasan este tipo de cosas que ponen en riesgo una cosa que medio como que el viernes se habían acomodado los melones, aparentemente, pero de todas maneras, si vamos al caso puntual de Máximo Kirchner, yo creo, y lo he comentado, que tomó una decisión que ya que venía cavilando desde diciembre, por lo menos desde diciembre. Recordame, perdón José, recordame porque yo creo que en lo que escribo los martes me parece que lo puse mal. ¿Cuándo fue? ¿Fue con el presupuesto, no que se exaltó y no hubo presupuesto, pero fue en el anterior que no lo defendió? ¿Cuándo fue que una ley importante para el gobierno no habló? Es verdad, ahí te fallo. No, está bien, somos dos. Hay una ley, por lo menos una ley, porque Máximo Kirchner fue un presidente muy particular, un presidente de bloque muy particular. Te digo un caso inédito, o sea, los presidentes de bloque no son así. Trato de no hacer un juicio de valor, aunque trascienda, pero en general no son así. De todas maneras, la particularidad de Máximo Kirchner era... yo creo que no era la persona, el típico hombre designado para ser presidente del bloque, y ahí, bueno, se le daba un cargo figurativo de mucha relevancia. A ver, lo digo yo. Le quedaba grande. No es el típico negociador, el típico para adentro y para afuera, digamos. Eso a ver, las comparaciones dicen que son horribles, pero nosotros estamos obligados a hacerlo. Yo lo dije ayer antes de esto, sin saber que un hombre de Agustín Rossi iba a ocupar ese lugar. Te puede gustar o no Agustín Rossi, pero ejerció a la perfección la jefatura de su bloque. Claro, tal cual. Y Agustín Rossi fue el antecesor, que todos nos sorprendimos cuando se anunció en 2015, a fines de 2015, que Agustín Rossi dejaba ese lugar importantísimo y se lo dejaba a manos de Máximo Kirchner. Que de todas maneras, o sea, realmente yo no creo que haya sido una buena decisión. Vos lo podrías poner el presidente de la Cámara si querías, pero
el cargo del presidente del bloque representa defender los proyectos, defender todo, porque sos el presidente del bloque oficialista. Como bueno, otro buen presidente, perdón, otro buen presidente de bloque, ni hablar de Jarolaski. Sí, claro, claro. Bueno, que creo que su contraparte en aquel momento era Manzano, si mal no recuerdo. Sí, me parece. Bueno, sí, era. Viste, tenían otra forma, otra envergadura. También Gioja, cuando lo fue, tuvo, viste, esa picardía, esa cintura, ese diálogo, o sea, hubieron presidentes de bloques interesantes de un lado y del otro, ¿no? Claro, mira, cuando hablábamos de presidente de bloque, en la previa de que todo esto sucediera, y viendo cómo se había comportado el año pasado Máximo Kirchner, cuando, reitero, pensé que él ya no quería ocupar ese lugar, porque si había roto los puentes, evidentemente ya no le correspondía. Y me dijeron, bueno, y estábamos hablando del presidente de bloque y me mencionaron a Juliana Di Tulio. Yo recordé que Juliana Di Tulio de Domegal, lo que pasa es que Juliana Di Tulio también era muy beligerante en sus discursos, muy dura, con la oposición, o sea, pero yo en ese momento dije, sí, está bien, pero tenía con qué, porque el bloque era mayoritario, o sea, cuando vos sos mayoría, y podés decirle lo que quieras a la oposición, total no lo necesitas. Entonces, el tema es ese. Máximo Kirchner fue un presidente ideal para un momento en el que tuvieras mayoría, por lo menos en la propia, entonces vos pudieras hacer lo que quisieras sin necesidad de decir, ojo, te estoy diciendo porque lo de diciembre del año pasado con el presupuesto fue una cosa más excepcional, o sea, no es que en los discursos tirara piedra todo el tiempo, no, para nada, o sea, no era no era un bailá de poner en una cosa así, o sea, no era un perro de combate como pueden llegar a hacer los diputados que están para eso, o sea, no, al contrario, era bastante pausado para hablar, o sea, tenía discursos muy elaborados, etc. Pero me parece que en la parte donde tenías que negociar, intercambiar cosas, y ahí es donde no estaba para eso, no era su rol en la política. Y aparte hay que decir una cosa, los presidentes de bloque en general no llegan después todos quieren ser por lo menos gobernadores, intentan, y muy pocos lo llegan. Mira, está haciendo memoria, y creo que de los casos excepcionales de Gerardo Morales, presidente de un bloque, y después terminó siendo, porque en general se inmolan en el cargo. Y eso es lo que le pasó a Agustín Rossi. O sea, bueno, Negri también es un buen presidente. Mira, justamente Marcos, nuestro compañero, me pone que no cerró Máximo Kirchner el discurso del presupuesto 2021. Claro, bueno, buen dato. Buen dato, claro. Bueno, ahí, que fue el único que aprobaron. Claro. Aparte. Claro. Entonces, que y él no habló, no lo defendió, no hizo uso de la palabra como hacen todos los presidentes del bloque, invitando a todos a votarlo, ¿no? Y recuerdo lo que iba a pasar, ¿te acordás que creo que lo hablamos, en lo que fue el frustrado presupuesto de 2022, del año pasado, en la lista previa que nosotros íbamos viendo, la lista previa, él no figuraba como que iba a cerrar Victoria Tolosa todo el tiempo, y recién sobre el final hubo un reacomodamiento, aparecieron algunas otras figuras, y ahí apareció él. Y no figuraba él, sino decía, el cierre figuraba como bloque frente de todos, o sea, no decía quién iba a hablar, obviamente tenía que ser él. Pero lo que pasa es que aparte de todo eso, me parece que, sobre todo cuando hubo esa reconfiguración en ese listado final, en esa reconfiguración aparecieron, habiendo sido una sesión donde dentro de todos los discursos no eran el clásico pero Macri, sobre el final hubo agregados, por ejemplo, en la lista final se lo agregó en los últimos discursos a Leopoldo Moró. Imagínate. Entonces, si vos lo pones ahí es para quemar los puentes. O sea, no lo pongas en el momento donde están por votar a alguien que deliberadamente te va a incendiar la relación y la negociación que hiciste durante las últimas 20 horas con la oposición. Entonces, y también en la previa de esa reunión, que nadie entiende por qué no fue esa reunión con los gobernadores y los jefes de bloque de Juntos por el Cambio,
en la previa dio toda la sensación de que había una intención de la parte del kirchnerismo y en particular de Máximo Kirchner de que eso no tuviera, de incendiar la relación. ¿Por qué? Porque después de que hubo un comunicado del Juntos por el Cambio anunciando que estaban dispuestos, que bueno, que esperaban que el ministro de Economía llevara datos concretos sí, a esa reunión, etcétera, pero que estaban dispuestos a ir, inmediatamente después salieron una serie de diputados que responden a Máximo Kirchner a tirar nafta al fuego, diciendo que no, que cómo pedía la oposición eso, que no estaba en condiciones de pedir, no estaba en condiciones de poner condicionamientos a esa reunión, etcétera, etcétera, y bueno, claramente después nunca se confirmó esa reunión y no se hizo. Así que me parece que ya estaba la decisión tomada de Máximo Kirchner bueno, a ver, viste que nosotros leemos casi todo, no podemos todo, pero leemos casi todo. El domingo a mí me llamó poderosamente la atención Berbisky. Berbisky contó que el miércoles de la serie a hoy, una semana, el miércoles de la semana pasada, yo ya no recuerdo de todas las cosas que leí si fue presencial o telefónica. Me parece que él dice que fue presencial. Una charla con el presidente, entre Máximo y el presidente, donde le dice que él no lo hubiera elegido, él no estaba de acuerdo con su candidatura, que no está de acuerdo con la política, que no le gusta lo que está haciendo, y mucho menos con lo del fondo, ¿no? Es decir, me parece que la renuncia era, no sé si el presidente pensó que iba a llegar a tanto, pero la charla, según Berbisky, fue fuerte. Yo no sé si Berbisky lo escribe para alertarlo un poco más al presidente o para qué, pero digamos, o por defecto profesional. Pero aparentemente esto fue así. Se ve que la información era la correcta. Claro, evidentemente, sí, evidentemente, y a mí me parece que, bueno, Berbisky reporta a Instituto Patio, así claro, que, claro. Ahora, José, yo creo, que dada como está la situación, viste que Alberto Fernández, bueno, que no siempre dice y hace lo mismo, el otro día yo noté cierto titubeo cuando el Gato le pregunta en la entrevista que hizo con él, ahí sobre el pucho, creo yo, con la intención de apaciguar un poco los mercados. Se lo vio muy cansado al presidente, muy ojeroso, con la voz muy de una persona agotada. Ahora, mostraba cierta tranquilidad y en un momento determinado contó que el propio Máximo le dijo: mi mamá no está de acuerdo, ante lo cual el Gato lo paró y le volvió a repreguntar, porque no era un tema menor para lo que estábamos hablando, y después volvió sobre el tema diciendo que Cristina tiene sus diferencias, pero que no está de acuerdo con la renuncia de Máximo. Si esto es sí, bueno, uno debe, más allá de un montón de cosas, creer en la palabra del presidente. Si esto es así, significaría que tal vez haciendo uso del silencio y solo llamando, luego de discursos muy ardientes en el Senado, llamando a votar. ¿Por qué digo esto? Me da la sensación que la vicepresidenta, más allá de que su público lo coseche y lo guarde y lo proteja con esta acción, Máximo Kirchner, me da la sensación que no está dispuesta a romper. Son muchas cosas personales, incluso la que ella se juega si rompiese con el gobierno. Y además, bueno, muchos de los ministros, inclusive del espacio, quedarían fuera del manejo de grandes, importantes casos, ¿no? Totalmente. Sutilmente lo dijiste. A mí me parece que mira, la noche del lunes alguien me dijo: bueno, entonces ahora renunciarán todos los de acá, pues. Ya estás loco. Yo, o sea, por algo a Máximo Kirchner le dijo: no me voy del bloque. O sea, me voy de la presidencia, pero no del bloque. Será un libre pensador dentro del bloque. Uh-huh. Pero claramente con eso aseguraba los puestos que el kirchnerismo puro y duro tiene, o el kirchnerismo, digamos,
tiene en sus lugares. O sea, si algo, el cristianismo, o el kirchnerismo, como sea, el peronismo en general, siempre se dice el peronismo es un partido de poder. Y me parece que el kirchnerismo es un partido de Estado, o sea, necesita estar en el Estado. Claro. Por eso cuando salió del poder en 2015 se refugió en los lugares que tenía, o sea, Santa Cruz y La Matanza, lugares que necesita el cobijo del Estado para desde ahí hacer políticas, nunca el sector, nunca volver al sector privado, donde tampoco tendría demasiado espacio para lo que pienso, pero bueno, es un poco lo que sucede con esta. Ahora hablame un minuto, por favor, sobre Germán Martínez y cómo, bueno, por qué lo eligieron y demás. Mira, voy a ser introductivo. A mí me parece que en última instancia, después de esta terrible situación que ha pasado del oficialismo, este golpe enorme que ha tenido con esa decisión, a la larga terminará ganando. ¿Por qué? Porque ya no tenía destino, o sea, no tenía salida con Máximo Kirchner en ese cargo. Evidentemente no podía, estaban los puentes incendiados y ya no había manera de recomponer con la oposición. Germán Martínez es una persona que llegó, o sea, si bien es conocido porque desde 2015 que está en la Cámara de Diputados, porque siempre ha ocupado cargos como jefe de asesores de Agustín Rossi, estuvo durante 7 años, creo. Después fue de secretario administrativo del bloque, después fue jefe de gabinete del bloque, o sea que ocupó todos los cargos hasta 2019. Después en 2019 fue candidato a diputado nacional, entró en tercer lugar, estuvo en la lista, ahora es un diputado al que nosotros lo veíamos cada vez hablar más. Es de los que intervenían, es de los que defienden al gobierno, o sea, es bastante, y no es de los que hablan por hablar, o sea, en las intervenciones era una voz bastante, o sea, se le daba participación, en los oficialismos no le daban participación a cualquiera, en este caso a él se le daba bastante participación, era de los que contestaba sin necesidad de pasar todo por el agravio, se le trataba kirchnerista, o sea, claramente. A mí me dicen que la palabra final la tuvo Cristina, que fue la que dio lo que hay o lo recomendó para el lugar. Es un hombre de Agustín Rossi, y Agustín Rossi es alguien al que esta administración extraña en el ministerio, más allá del ministerio, extraña en la Cámara de Diputados. Necesitaban, como bien decías al principio, necesitaban un Rossi al frente del bloque para ordenar todo, y entonces, bueno, no pudiendo ordenarlo a Rossi, tienen a alguien que es un alter ego, o pretende serlo, y veremos si le da el cuero para hacerlo, o lo que tiene que hacer le toca una tarea dificilísima, porque la votación esa que tanto festejaron el oficialismo en bienes personales, que terminaron ganando porque terminaron con la conferencia del año, bueno, marcó un detalle no menor. O sea, fueron 127 los votos que tuvieron, incluida la izquierda, que no siempre la vas a tener regulado. Claro. 126 tuvo la oposición en este momento, habiéndole faltado 3 diputados por razones de COVID y viajes, o sea que tranquilamente llegaban al pueblo y a ganar las votaciones. O sea, 127 no te alcanza. Claro. Así que Germán Martínez va a tener que trabajar mucho para avanzar en la última pregunta. Viste que también que se nombraba por ahí como una posible, tal vez, presidenta del bloque, pero era demasiado masista, Cecilia Moró, que renunció. ¿Esto cómo hay que leerlo? Yo creo que se va a seguir, o sea, fue una renuncia, me parece, que bien agradeció todo, me parece que de forma. Después Germán Martínez habló en la Casa de Gobierno y cuando se enteraba él, lo escuché, que lo sorprendió y que iba a hablar con ella, pero bueno, no sé. A mí me parece que o sea, yo era de los que había sugerido inclusive que siguiera ella, si había un interregno en adelante de decir, bueno, a ver cómo seguimos, y podía haber seguido ella en todo caso, porque era la que realmente manejaba el bloque. Claro. Pero claramente era darle muchísimo poder a Sergio Massa, claro. O sea, como que desbalanceaba un poco la
las cosas. Entonces, a mí me parece que va a terminar, o sea, la que van a terminar cambiando seguramente, entiendo, si bien Germán Martínez dijo quiero que todo el equipo del Máximo siga conmigo, deberían cambiar a Paula Penaca, que es la secretaria parlamentaria, no por nada en particular, o sea, no porque sea más de nada que ver. Ella es de la Cámpora, reportaba mucho a Máximo Kirchner. A lo mejor con Martínez andaría mejor, porque lo que pasa es que ahí necesitas en el secretario parlamentario alguien que te diga cómo son los números, el poroteo, es la persona que se encarga del poroteo y la que te diga bien las cosas. Y Paula Penaca, siendo de la Cámpora, era una persona que reportaba a Máximo, o sea, le decía lo que quería escuchar Máximo. Entonces, ella arrancó perdiendo en 4 o 5 sesiones, perdió 3 votaciones. Así que, imagínate, arrancó el debut de ella como secretaria parlamentaria pobre. No es nada en particular con ella, porque a lo mejor el que tomaba la decisión era Máximo. Pero fueron a una votación en un caso inédito, una sesión pedida por el oficialismo en la que no tuvieron la de dictado frontal, en la que no tuvieron quórum. O sea, no te puede pasar, nunca pasa eso. Y le pasó. Ese fue el debut de Paula Penaca. Después tuvieron la sesión normal y después tuvieron lo de la sesión del presupuesto, donde perdieron 2 votaciones, bienes personales primero y el presupuesto. Y después fueron bienes personales donde la ganaron, pero al referirme a que perdieron la primera fue cuando se decidió que se mandaba el recinto. Te hago la última pregunta. ¿Ya hay alguna repercusión, al menos de pasillo, en el Senado? En el Senado hay silencio, estampa, gran expectativa, y lo que te dicen en general es que, bueno, ahí en líneas generales se va a mantener, o sea, no van a incendiar la pradera, como diría. Era lo que yo pensaba porque, a ver, hay demasiadas cosas en juego, incluso para la propia vicepresidenta, ¿no? Como para pegar un portazo de esa magnitud rechazando un acuerdo, ¿no? Me parece que no, que eso no va a ocurrir, me parece, qué sé yo. Te agradezco. Que la tiene clarísima. Tenés a José Mayans ahí que la tiene clarísima, ahí como jefe de bloque. Claro. José, muchísimas gracias por este pormenizado y detallado análisis sobre la renuncia de Máximo y sobre, bueno, lo que viene con Germán Martínez. Gracias, Un gusto, María. Chao, querido, un beso grande. José Di Mauro, a las 10:33, estamos atrasaditos, Brian. Voy a vos. Espacio publicitario. Tango.